Ok, un aspecto o una de las aclaraciones que me parece muy importante y muy útil cuando estamos hablando del presente simple es cómo este es utilizado para un significado futuro en subordinate clauses, en oraciones subordinadas. Ya vamos a ver qué significa una oración subordinada, no te preocupes. For example, after conjunciones como what, where, when, until, if, then, conectores. Vamos a dejarlo por ahora en conectores, ¿listo? Sin entrar en una definición un poco más técnica de lo que significa conjunción o esa clase de palabras. Déjame darte el ejemplo en inglés y pues por supuesto mirarlo el equivalente en español. Ayúdame leyendo, ¿listo? La diapositiva. I'll tell you what I find out. I'll tell you what I find out. Decimos así y no decimos así. I'll tell you what I'll find out. I'll tell you what I'll find out. ¿Sí? No utilizamos dos veces el futuro. Mira, I'll, no. Decimos I'll tell you what I find out. ¿Qué significa en español? Te diré lo que encuentre, ¿cierto? Te diré lo que encuentre. Mira, es como te diré lo que encuentro, yo encuentro, o te diré lo que encuentre. Toma como ese cambio que hacemos en español, ¿cierto? Para darle ese pequeño toque hacia el futuro. Te diré, futuro, lo que encuentre. No se dice te diré lo que encontraré. ¿Lo ves? Entonces es I'll tell you what I find out. I find out hacia el futuro. Recuerda, hemos dicho que no se puede utilizar con el presente para hablar del futuro, pero si es una oración subordinada, en ese contexto sí es posible cuando tenemos, por ejemplo, un conector como what, where, when, until, if, then y otros. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿listo? El siguiente, she'll pay us back when she gets a job. Ella nos va a pagar cuando ella encuentre un trabajo, cuando encuentre un trabajo. Importante la S, ¿cierto? Siempre. Y no se dice she'll pay us back when she'll get a job. Ella nos va a pagar cuando encontrará un trabajo. No. Basta mencionar el presente simple. Quiero que pienses en algunas frases de ese tipo y tú mismo hagas unas prácticas allí en tu casa, en tu oficina, donde estás estudiando. No sé, comeré un sándwich cuando termine mi turno. ¡Ay, delicioso! Vamos, dale. I'll eat a sandwich when I'm finish my shift, ¿cierto? Termina de comer un sándwich cuando termine mi turno, ¿cierto? Lo puedes decir. Alex will see us tomorrow if he has time. Alex will see us tomorrow if he has time. Alex nos verá mañana si él tiene tiempo. No se dice si él, if have time, y mucho menos, ¿cierto? Con el have. If he have time, míralo. Has. No es con have, es con has. Es decir, la conjugación, la regla de la conjugación sigue vigente, no cambia. Incluso por colocar una conjunción como if, un conector como if, no es que ya vamos a quitar la regla, la estructura de las terceras personas que se les agrega ese al verbo. No, ¿sí ves que no? ¿Qué es una frase subordinada, una oración subordinada? Bueno, a subordinate or dependent clause is a clause that depends on the information from an independent clause to form a complete logical thought. Déjame te lo explico. Una cláusula, una oración subordinada, o también se llama dependiente, esa es la frase, dependiente, es una oración que depende de la información de otra oración que es independiente para formar un pensamiento completo y lógico, ¿cierto? No ilógico, sino ilógico. Por ejemplo, en estas tres frases, la frase independiente es la que está en negrilla y la frase dependiente, la que necesita más información de contexto para que tenga sentido, es la que está en purple, como un morado, como un vino, ¿cierto? Como un vino tinto, ¿cierto? Whenever I study, cada vez que estudio, ¿qué quieres decir? Porque estás utilizando whenever, cada vez que estudio, ¿qué? ¿Cierto? El significado es un poco incompleto, diría también incompleto. En cambio, si yo digo I like to listen to Just, me gusta escuchar Just, es un pensamiento completo, es una estructura completa, no necesito más información. Tiene lo más importante, tiene el verbo, tiene el pronombre usualmente
Con eso es suficiente para una cláusula independiente, una frase independiente, pero usualmente tiene un complemento, tiene un algo, un sustantivo, un adverbio, un sustantivo, sobre todo eso, un sustantivo, ¿no? ¿Qué es lo que complementa esta frase independiente? O sea, esta frase de por sí es un pensamiento solito, es un pensamiento lógico, pero esta frase no, whenever I study, cada vez que estudio, cada vez que estudio. Entonces yo necesito a esta frase, cada vez que estudio, darle un contexto. Whenever I study, I like to listen to jazz. Cada vez que estudio, me gusta escuchar música jazz. Interesante. What kind of music do you like to listen to while you are studying? ¿Y a ti qué música te gusta mientras estás estudiando? Rock, maybe? In my personal case, I really enjoy listening to some electronic music. Yeah, sometimes in YouTube you can find something like that. Now, nuevamente una frase independiente. Julia had a great chat with a person. Julia tuvo una gran conversación con una persona. Ya, si yo cierro acá el pensamiento, es suficiente. Tiene un sujeto, tiene un verbo y aparte eso tiene un complemento que me dice mucha información y me cierra la frase, me da un pensamiento completo. En cambio, si yo digo quien ella encontró en el tube es como el metro en UK, en Londres, el metro subterráneo, ¿cierto? Con quien ella se encontró en el tube, en el metro. Quien ella se encontró. No, yo necesito, con esta frase whom, necesito un poquito más de contexto. Me está diciendo que hay algo más que me querían decir. Julia tuvo una gran conversación con una persona que se encontró en el metro. ¿Listo? ¿Sí lo notas? A ella le pareció, encontró extraño que a ellos les guste dormir en el suelo. Interesante, ¿sí lo notas? Que a ellos les guste dormir en el suelo. Ella encontró extraño que a ellos les guste dormir en el suelo. She found it strange. Es suficiente, ella encontró extraño. Esta podría parecer un poco no tan independiente, solo que tenemos aquí una conjunción that, ¿cierto? I found it. Esto podría parecer como una especie de adverbio, strange, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Strange. Sucedió extraño, ya encontró extraño, ¿listo? Que a ellos les gustaba dormir en el suelo. Entonces aquí la conjunción es la palabra that. Eso es una frase subordinada. Es una frase que depende de una frase independiente para poder tener un sentido completo. Y aquí como la partícula that, que a ellos les guste dormir en el suelo. Pero como empieza con que, uno dice, ¿y cuál es el contexto? Bueno, el contexto es este. She found it strange. Ella encontró extraño. ¿Sí? Es suficiente. Tiene un sujeto, tiene un verbo, ¿cierto? Tiene un objeto, ese es tiene un nombre particular el objeto, como elite. Ella encontró de forma extraña o encontró extraño, esto es suficiente para que sea un pensamiento completo. Y el that, la conjunción, la unión, el conector, que a ellos les gusta dormir en el suelo. ¿Listo? Entonces eso te da un poquito más de idea. Si ya lo sabías, excelente, es un recorderis. Otherwise, then you are learning something new today. Fantastic, ¿verdad? Vamos bien. Vamos a ver otros ejemplos de cómo utilizamos el presente simple en frases subordinadas. Ayúdame leyendo entonces esos ejemplos. Paras el video, los lees tú. Si quieres después me escuchas a mí y después tú lo repites, ¿cierto? Así trabajas también en tu pronunciación de una vez. I'll write to her when I have time. Ok, yo le escribiría a ella cuando tenga tiempo. ¿Por qué have? Porque es primera persona. El have con primera persona. Los verbos con S solo van con terceras personas singulares. ¿Lo recuerdas? Will you stay here until the plane takes off? Will you stay here until the plane takes off? You see? ¿Te vas a quedar aquí hasta que el avión se vaya? Takes off, el avión. ¿Cuál es el pronombre para el avión? Ajá, correcto. It. I'll write to her. Yo le escribiré a ella cuando tenga tiempo. ¿Te quedarás acá hasta que el avión se vaya? It would be interesting to see whether he recognizes you. Será interesante ver si él te reconoce. I'll have a good time after I meet up you guys. Si lo notas aquí, meet up
the guys. Utilizo el presente simple detrás de una, en este caso el conector after, para decir hacia el futuro. Yo tendré un buen tiempo después de que me reúna con los chicos. I'll go where you go. Iré a donde tú vayas. Y eso por supuesto es tiempo futuro. Iré a donde tú vayas. I'll lend it to you on condition that you bring it back tomorrow. Te lo prestaré con la condición de que lo traigas mañana. Si lo notas, you bring, no usamos you will bring, sino you bring it back tomorrow. You see? He says he'll give £5 to anybody who finds his pen. Él dice que le dará 5 libras a quien encuentre su pen, lapicero, ¿cierto? Esfero. Entonces, aquí ves varios ejemplos. Entonces, cuando tengas esa pregunta, ¿cómo digo después del when, until, whether, of? Esta clase de frases, bueno, puedes utilizar el presente simple en una frase subordinada. ¿Listo?